¿Qué convierte a un auto en algo más que un simple medio de transporte? Muchos coincidimos en que se trata del vínculo emocional que logra tejer con una generación entera. En las calles argentinas de los años 70 nació un modelo que no solo prometía elegancia y poder, sino que también llevaba en su chasis una fuerza ambiciosa. El Dodge Polara. Pero, ¿por qué, incluso hoy, su nombre despierta nostalgia, respeto y curiosidad entre quienes lo vieron pasar o lo escucharon rugir? Este documental está hecho para la búsqueda de esa respuesta. La historia del Dodge Polara en Argentina comienza en 1968, en un momento clave de transformación dentro de la industria automotriz del país. Chrysler Febre Argentina S.A., filial local de la poderosa firma estadounidense, tomaba una decisión estratégica: unificar su línea de producción bajo una sola marca y, con ello, cerrar el ciclo del Valiant que hasta ese momento había sido su carta de presentación. En ese escenario de cambio, el Polara no solo era un nuevo modelo, era el símbolo de una etapa diferente, el primer gran sedán de la llamada línea Dodge. El Polara, aunque inspirado en la plataforma Early Body del Dodge Dart norteamericano, no fue una copia directa. En cambio, fue rediseñado y desarrollado por completo en Argentina, dando origen a un automóvil con identidad propia. Su carrocería fue pensada para ofrecer elegancia, robustez y espacio, logrando una armonía entre la estética imponente de los grandes autos americanos y las necesidades del conductor argentino. Con versiones sedán y, más tarde, coupé, el Polara buscó desde el inicio captar tanto al usuario familiar como al que soñaba con un coche más deportivo. Pero el Polara no llegó solo. Formaba parte de un abanico de modelos que componían una estrategia clara de segmentación. La versión básica heredaba algunos rasgos del Valiant, mientras que el Dodge GT apuntaba al usuario joven, al que buscaba respuesta en la ruta, gracias a su motor más brioso y caja de cuarta al piso. El Coronado, por su parte, fue el gesto de lujo de la marca: techo vinílico, detalles cromados, dirección hidráulica, y un interior que parecía más de un living refinado que de un coche de la época. Incluso existió una variante diésel, pensada como modelo económico, con motor Perkins de 4 cilindros, que terminó ganando protagonismo en entornos urbanos y flotas laborales, demostrando que la versatilidad también era parte del ADN Dodge. En 1970, la apuesta se redobló con la llegada de la línea Coupé. Esta nueva silueta fue totalmente diseñada en el país, con una estética mucho más dinámica, y marcó un hito en cuanto a desarrollo nacional. La base era la misma, pero el espíritu era otro. En ese contexto apareció la GTX, presentada en 1971, equipada con un poderoso V8 de 318 pulgadas, capaz de generar hasta 230 caballos, según la procedencia del motor. Esta versión rompió con todo lo establecido, demostrando que en Argentina también se podía fabricar músculo, potencia y estilo. Poco después, en 1973, llegó el Dodge Polara RT, una versión más agresiva, pensada para los que no solo querían conducir, sino dominar la ruta. Durante más de una década, el Polara se mantuvo como uno de los referentes más sólidos del mercado argentino. No fue solo un coche más, fue una declaración de intenciones. A diferencia de muchos modelos de su época que conservaban líneas redondeadas heredadas de los años 50, el Polara apostó por una estética más angular, alargada y robusta, que lo conectaba directamente con el espíritu del muscle car americano, pero reinterpretado para el público sudamericano. Era un coche grande, sin complejos, con líneas limpias que transmitían elegancia y potencia por igual. El diseño exterior del Polara Sedán se basaba en la plataforma Body, pero su carrocería fue profundamente modificada por ingenieros y diseñadores argentinos. Al frente, los faros rectangulares integrados en una parrilla ancha marcaban una mirada fuerte, casi desafiante. El capó largo, con pliegues sutiles y contornos rectos, sumaba personalidad, mientras que los paragolpes cromados de gran tamaño aportaban el brillo justo para hacerlo destacar sin volverse ostentoso. A lo largo de la línea lateral, se percibía la intención de crear un coche de líneas sobrias pero elegantes, con una cintura alta y puertas amplias que reforzaban la idea de solidez. En la parte trasera, las ópticas alargadas y los detalles cromados reforzaban su carácter señorial. Pero fue en la versión Coupé donde el diseño alcanzó su punto más audaz. Lanzada en 1970, esta carrocería fue desarrollada íntegramente en Argentina, sin equivalentes directos en Estados Unidos. Se trataba de un diseño fastback con caída de techo fluida, sin parantes visibles, que recordaba a ciertos modelos Dodge norteamericanos pero con personalidad propia. El parabrisas trasero se integraba de forma suave con la tapa del baúl, dando una sensación de continuidad que aportaba dinamismo y deportividad. Las llantas deportivas, las franjas laterales opcionales, los alerones traseros en versiones especiales como la RT y las tomas de aire simuladas reforzaban esa intención deportiva. No era un auto discreto, y tampoco lo pretendía.
era un auto para ser visto. En cuanto al impacto estético dentro del mercado argentino, el Polara marcó una clara diferencia. Mientras los modelos de Ford como el Falcon y los Chevrolet Chevy mantenían líneas más conservadoras, el Dodge apostaba por un lenguaje visual más atrevido, casi futurista. El Falcon, aunque sólido y confiable, lucía más antiguo en su diseño. El Chevy, por su parte, competía en agresividad, pero el Polara tenía a su favor la variedad de estilos y configuraciones, permitiéndole moverse entre lo clásico y lo moderno con soltura. Su aspecto exterior era parte de su propuesta de valor, un guiño a la clase media ascendente que buscaba distinción sin necesidad de llegar a un coche importado. La estética del Polara también fue un lienzo para las modificaciones. Desde el principio, sus usuarios encontraron en él un vehículo ideal para personalizar. No eran raras las versiones con faldones más bajos, escapes dobles cromados, franjas pintadas a mano o cambios en la disposición de los faros. En el interior, muchos propietarios intervenían el panel de instrumentos, tapizados o volantes, sobre todo en las versiones deportivas. Las coupés GTX y RT, por su parte, ya venían con un equipamiento más cargado visualmente, con detalles como relojes adicionales, insignias identificatorias y un nivel de terminación más alto que reflejaba el espíritu Gran Turismo que buscaban transmitir. Otro detalle importante en la estética del Polara era su paleta de colores. En sus primeras versiones predominaban los tonos sobrios, grises, azul oscuro, negro y bordó. Sin embargo, a medida que se introdujeron los modelos deportivos, aparecieron los tonos más vivos, naranjas intensos, rojos brillantes, verdes oliva y hasta amarillo, colores poco comunes en la época para vehículos de fabricación nacional. Esa variedad cromática terminó de posicionar al Polara como un coche que rompía moldes, capaz de adaptarse al gusto clásico, al deportivo y hasta al excéntrico. Detrás del estilo imponente del Dodge Polara había una maquinaria sólida, versátil y pensada para ofrecer diferentes experiencias según la versión elegida. El modelo fue concebido con la idea de combinar comodidad, potencia y confiabilidad mecánica, adaptando tecnologías ya probadas por Chrysler a las exigencias del mercado argentino. Y aunque su estructura derivaba del Dodge Dart norteamericano, el Polara argentino terminó siendo un producto propio, con soluciones técnicas locales y un enfoque singular en rendimiento y robustez. Desde el comienzo, el Polara Sedán se ofreció con el confiable motor Slant 6, el icónico 6 cilindros en línea inclinado 30 grados hacia la derecha. Este motor, de 3.687 centímetros cúbicos de cilindrada, entregaba entre 137 y 155 caballos de fuerza según la versión y la configuración. Su distribución era a válvulas en cabeza comandadas por varillas, y su inclinación no solo ayudaba a bajar el centro de gravedad del coche, sino también a reducir el perfil del capó, mejorando la visibilidad del conductor. El Slant 6 fue considerado por muchos como uno de los motores más confiables jamás producidos, y el Polara lo convirtió en una leyenda nacional. A partir de 1971, la línea Coupé introdujo al mercado el Dodge GTX, que ofrecía una verdadera bestia bajo el capó, el motor V8 Chrysler la de 5.213 centímetros cúbicos, que entregaba unos contundentes 212 caballos brutos a 4.400 revoluciones. Este V8 tenía un cigüeñal de acero forjado, árbol de levas a la base del bloque y lubricación por presión total. Esta configuración, acompañada de un carburador Holley de 4 bocas, convertía al GTX en uno de los autos más potentes jamás fabricados en Argentina hasta ese momento. Más adelante, la versión RT, lanzada en 1974, también incorporaría este motor, pero con ligeras mejoras en puesta a punto, reforzando su imagen como el muscle car nacional por excelencia. En cuanto a transmisión, la mayoría de los modelos venían equipados con una caja manual de 4 velocidades, con tracción trasera y palanca al piso en los modelos deportivos. En las versiones más orientadas al confort, como el Coronado, se ofrecía una caja automática de 3 marchas, algo poco común en autos de fabricación nacional de esa época. El embrague era monodisco en seco, con accionamiento mecánico, y el diferencial trasero sólido se montaba sobre el clásico eje rígido con resortes semielípticos, priorizando durabilidad y simpleza mecánica. El chasis del Polara estaba conformado por una estructura monocasco muy resistente, con una suspensión delantera independiente mediante barras de torsión y brazos oscilantes, mientras que en la parte trasera se optó por un sistema más tradicional, con eje rígido y resortes semielípticos. Esta combinación, aunque no ofrecía una conducción especialmente deportiva, sí garantizaba un andar sólido, ideal para los caminos irregulares de la Argentina de los años 70. A nivel aerodinámico, si bien el Polara no fue diseñado con un enfoque específicamente aerodinámico, su silueta alargada, sus líneas rectas y su bajo perfil frontal lograban una resistencia al viento más reducida que otros modelos locales de la época. La Coupé, en especial, ofrecía una mejor penetración por su caída fastback y su menor altura,
lo que ayudaba a que el coche pudiera alcanzar altas velocidades de forma más estable. En materia de seguridad, el Dodge Polara incorporó algunos avances destacables para su tiempo. Los frenos eran a tambor en las 4 ruedas en las primeras versiones, aunque las más equipadas comenzaron a incorporar frenos de disco delanteros ventilados, mejorando notablemente la capacidad de frenado. El volante colapsable, los cinturones de seguridad y la estructura reforzada del habitáculo completaban un paquete que, si bien hoy puede parecer básico, representaba un paso adelante para el estándar argentino de la época. La ventilación interior fue otro aspecto bien cuidado, especialmente en los modelos más lujosos. Las tomas frontales canalizaban el aire a través de un sistema de ventilación forzada con salidas orientables. En las versiones más altas, como el Coronado o el GTX, se ofrecía aire acondicionado de fábrica, algo reservado en ese entonces solo a modelos importados o de lujo. Los asientos eran amplios y mullidos, con tapizados de cuero en las versiones superiores, y con una posición de manejo relajada que favorecía la conducción en largos trayectos. A lo largo de su vida útil, el Polara también ofreció versiones diésel, orientadas a un uso urbano y comercial, especialmente en el ámbito de taxis. Estas versiones contaban con motores Perkins de 4 cilindros, mucho menos potentes pero extraordinariamente duraderos y económicos, ideales para el trabajo diario. En esos modelos, el enfoque estaba puesto más en el ahorro de combustible y el bajo costo de mantenimiento que en las prestaciones. Pocos autos pueden presumir de haber encarnado tantas funciones, símbolos y memorias en tan poco tiempo como lo hizo el Dodge Polara en Argentina. Su historia va más allá del metal, el rugido del motor o sus cifras en la ficha técnica. Porque el Polara no fue simplemente un coche, fue un fenómeno. En las pistas, el modelo se transformaba. Bajo la batuta de preparadores como Bellavigna, el Quinto 8 rugía con furia, y pilotos como el legendario Neisif Stefano, Óscar Castellano o Roberto Mouras inmortalizaron su silueta en los circuitos más exigentes del país. El RT, con su presencia dominante, se convirtió en el símbolo del muscle car criollo, llevando el sueño americano a nuestras pampas, pero con acento argentino. Sin embargo, como toda leyenda, también tuvo su lado oscuro. Si bien el Polara fue sinónimo de potencia y elegancia, no estuvo exento de críticas. Su gran tamaño, por ejemplo, era una bendición en ruta, pero una maldición en los estacionamientos citadinos, cada vez más reducidos. El consumo de combustible en las versiones V8 era francamente elevado, especialmente en tiempos donde la eficiencia energética comenzaba a ganar protagonismo. La producción se detuvo con cierta discreción, sin homenajes ni fanfarrias, pero con la sensación latente de que se estaba cerrando una era. Hoy, el Dodge Polara no solo es recordado como un coche. Es, para muchos, una cápsula del tiempo. Un testimonio con ruedas de lo que alguna vez fue posible hacer en Argentina cuando el diseño, la potencia y la pasión se encontraban en una misma carrocería. Y como toda leyenda, su historia no termina con el último modelo producido. Continúa cada vez que un entusiasta lo arranca, lo pule, lo restaura. Y lo vuelve a hacer rugir.